Estaba poniéndose el sol, ocultándose tras el infinito horizonte. Ya se estaba poniendo oscuro. Las estrellas se veían en el firmamento. Peter y Sarah, una pareja de enamorados, estaban en ese recodo del desierto del oeste americano. Estaban paseando por el sitio, admirando la belleza del lugar. Se detuvieron en un punto y se acostaron en el suelo, admirando el cielo estrellado, en un vasto lugar. Fue cuando Sarah alzó su vista y vio a lo lejos una vieja iglesia abandonada. Decidieron ir a explorar en su interior. Era una iglesia de madera, típica construcción del siglo XIX. Era una iglesia metodista, la cual estuvo activa hasta los años 30. Cuando ellos iban a forzar la puerta, Sarah dijo que mejor no ingresen a la iglesia, que mejor descansen fuera de la iglesia. Así hicieron. Pusieron sus bolsas de dormir y se acostaron en el frontis de la iglesia. A la mañana siguiente, Sarah y Peter despertaron. Pero grande fue su sorpresa cuando se dieron cuenta que amanecieron a varios metros del frontis de la iglesia. Ellos no supieron decir qué pasó, cómo llegaron hasta allí. Ante la incoherente y casi imposible alternativa de haber rodado allí dormidos, entonces no cabía dudas. Alguien los arrastró. Se levantaron para ver las huellas de la persona que los haya arrastrado. Pero fue grande el miedo al comprobar las huellas de unas patas de gallo. Peter y Sarah alistaron sus cosas rápidamente y se largaron de allí. El que los arrastró de donde se acostaron fue el mismo diablo. Dos jóvenes exploradores urbanos estaban en el desierto de Nevada, Estados Unidos. Estaban buscando algún lugar abandonado al que pudieran ingresar. A Max y Marge les gustaban viajar y explorar los lugares abandonados que encontrasen por casualidad. No les gustaba investigar antes de viajar, como la gran mayoría de exploradores urbanos. Ellos estaban en su carro recorriendo la carretera por el desierto, un lugar árido, lleno de cactus. El sol estaba cayendo sobre el lugar, creando un espectáculo maravilloso. Fue cuando divisaron a unos 100 metros a una vieja iglesia de madera. Detuvieron el carro. Ambos salieron del auto y se encaminaron hacia la iglesia. Ambos ingresan a una iglesia abandonada. Caminaron hasta llegar al altar. Mientras Max hacía una broma, Marge le dijo que se calle y que escuche algo. Hicieron una pausa. Fue cuando lo escucharon. Eran unos rezos. Unos rezos apenas audibles. Buscaron de dónde provenía la voz. Fue cuando sucedió lo aterrador. El tono del rezo aumentó hasta convertirse en gritos desgarradores y desesperados. Se largaron de allí, aterrados y lívidos del miedo. Mi historia comienza una noche cuando conducía a casa desde el trabajo. Solía trabajar de camarera en un pequeño restaurante en medio del campo entre dos pueblos antiguos. Todo el lugar está lleno de historia y, de hecho, parte del restaurante en sí era un molino de lino reformado del siglo XIX. Algunos dijeron que estaba embrujado, y algunos miembros del personal con el que trabajé afirmaron de todo corazón que solían escuchar cosas que provenían de habitaciones vacías en el piso de arriba, o que iban a la tienda cerrada con llave en la que estaban para encontrar cosas reorganizadas, faltantes y sillas de repuesto. Volcado. Algunos de los clientes que solíamos tener, que tenían el don del espiritismo, solían decir que había almas deambulando por el lugar, pero esa es otra historia. Para ser honesta, siempre fui escéptica. Tenía la certeza de que creía en lo inexplicable y lo sobrenatural, pero había trabajado allí durante casi 6 meses, y nunca había presenciado nada fuera de lo común.
Básicamente, era un área muy antigua con kilómetros de apariciones y avistamientos de todos los lugareños y el folclore local. Bueno, a un par de millas de mi lugar de trabajo había una iglesia vieja, abandonada, justo en medio de la nada. La iglesia quedó abandonada porque la congregación había construido una nueva en la ciudad actual durante la revolución industrial, para conseguir una congregación más grande, y había dejado que la iglesia de su país cayera en ruinas. Ahora, había visto esta iglesia en muchas ocasiones conduciendo, y siempre había querido entrar y echar un vistazo, solo para saciar mi curiosidad. Mi oportunidad llegó cuando me dejaron sin trabajo relativamente temprano una tarde de verano. El restaurante no estaba lleno, y todos habíamos despejado a eso de las 10:30, así que me fui a casa. Esta iglesia abandonada estaba de camino a casa, pero cada vez que dejaba el trabajo tenía que dejar a otra persona fuera de casa, o era demasiado tarde y estaba demasiado oscuro para ir a ver una estructura espeluznante yo solo. Esta noche en particular fue perfecta y me atrajo por completo el lugar. Estaba sola, lo cual es algo realmente estúpido. Por favor, no vayas a mirar cosas abandonadas solo, y todavía estaba relativamente claro, cerca del anochecer, y el cielo nocturno de verano estaba iluminado con rosas oscuros, naranjas y azules. Luz suficiente para aventurarse dentro y fuera rápidamente, y todavía estar en casa en un momento decente. Llegué a la misteriosa iglesia, que estaba en una pequeña colina y estaba cubierta de hiedra en las paredes exteriores. Un hermoso sentimiento de años pasados. Mientras caminaba hacia la torre de la iglesia, comencé a sentirme un poco incómodo, pero como dije, me he sentido así muchas veces antes en estos lugares. No es demasiado inusual. La única diferencia era que yo era más vulnerable estando solo, por lo que la mala energía era un poco más contundente, o estaba un poco más paranoico. Sabía en el fondo que no debería estar haciendo esto por mí mismo, pero solo estaría aquí 10 minutos como máximo, no hay daño, ¿verdad? Cuando me acerqué a la puerta de la iglesia, estaba cerrada con un gran cerrojo y un candado, por lo que no pude entrar. Como dije antes, no me molesta demasiado cuando no puedo entrar debido al respeto por los pequeños secretos del lugar, pero como ya estaba aquí, también puedo caminar, ver si puedo trepar por una ventana, o echar un vistazo al antiguo cementerio. Mientras caminaba alrededor de la vieja torre de la iglesia, por el rabillo del ojo pensé que vi algo. Estaba en la parte superior de la ventana de la torre y parecía una luz en el cristal de la ventana de hormigón, como el parpadeo de una vela que luego se apagó. Pero simplemente lo atribuyo al color del cielo que se ilumina a través de la ventana abierta. Sin embargo, el mismo tipo de luz apareció cerca de las lápidas en mi lado opuesto, pero desapareció rápidamente cuando lo noté. Todavía me encogí de hombros, era tarde, acababa de terminar un turno de 6 horas, y ya estaba incómodo por ver este lugar solo, así que Dios sabe lo que podría haber estado imaginando. Luego procedí a inspeccionar la ventana para ver si podía subir para ver el interior, pero estaba demasiado alta. Así que saqué la linterna de mi teléfono y caminé hacia atrás mientras saltaba para tratar de ver hacia adentro hasta que obtuve un buen ángulo para ver el interior. Fue entonces cuando definitivamente vi algo. La oscuridad del interior de la iglesia comenzó a moverse, y no porque estuviera iluminando mi luz. Sombras, 2 o 3, corriendo de un lado a otro para esconderse detrás de enormes pilares, cuando dirigí mi linterna en su dirección. ¿Qué diablos?, me escuché decir, congelada de terror. Me detuve allí durante varios minutos sin poder moverme, sin poder creer lo que acababa de ver. Me había encontrado cara a cara con figuras del pasado de esta iglesia. Tan asustada como estaba, cuando recuperé la compostura, la curiosidad se apoderó de mí. Necesitaba saber qué había detrás de esas 4 paredes de la torre de la iglesia. Mi mente escéptica necesitaba pruebas de que me acercaba a lo sobrenatural. Caminé por la puerta cerrada y traté de empujar, mi corazón latía con fuerza y mi cerebro me decía cuán mala decisión fue todo esto.
Hubo un pequeño hueco en la puerta, lo suficiente para que yo pudiera ver el lado de la pared de concreto en el interior. Pero oh Dios, ahí es cuando comenzaron los susurros. Me quedé muy quieto, y definitivamente se estaba haciendo más fuerte. Sí, 3 o 4 voces susurrando juntas, murmurando algo que no pude entender del todo. Cuando acerqué mi cara a la puerta cerrada con cerrojo, de repente hubo un grito muy fuerte y la puerta se cerró de golpe en mi cara, polvo volando por todas partes y una astilla en mi nariz, que comenzó a sangrar, pero estaba demasiado asustada para darme cuenta. Sin dudarlo, corrí completamente de regreso a mi auto con miedo total, y conduje por la carretera de regreso a casa muy por encima del límite de velocidad. Algo en esa estructura no quería que husmeara y estaba seguro de que no me iba a quedar. Estaba llorando histéricamente y temblando mientras oraba a Dios que nada se me había pegado y me seguía a casa. He visto suficientes películas de terror para especular. Nunca había experimentado algo tan vívido e irreal en toda mi vida. Cuando llegué a casa, les expliqué a mis padres por qué estaba en ese estado, pero no me creyeron. Sara, te has asustado en la oscuridad, los fantasmas no son reales. Mira la sangre en tu nariz, podrías haber tenido una conmoción cerebral, y luego procedió a sermonearme sobre lo peligroso que era ir solo. Incluso ahora estoy muy incómodo conduciendo por esa iglesia, ahora sé lo que hay en sus 4 paredes. Poco después de mi experiencia dejé mi trabajo. No podía evitar estar en esa zona y tener que pasar por delante de la iglesia cada vez que tenía un turno. Cuando fui mayor, le pregunté a mi tía, que es un poco aficionada a la historia local sobre la iglesia, pero nunca mencioné mi experiencia. Simplemente le pregunté la historia al respecto, y ella me dijo que la congregación no solo se levantó y se fue a la ciudad debido a la revolución industrial como había escuchado, pero las fuentes afirman que fueron expulsados por la malevolencia y los extraños sucesos en la iglesia, que algunos habían relacionado con una bruja. El ministro aparentemente también se volvió loco. Y en los últimos años, para colmo, algunos chicos fueron atrapados practicando satanismo y rituales ocultos en la iglesia hace solo unos 20 años. Eso es todo lo que dijo mi tía, y todavía no sé qué hay en esa iglesia. Todo lo que sé es que nunca volveré para averiguarlo, ni jamás volveré a mirar nada abandonado sola. Ya eran las 6 de la tarde. Lawrence había llegado. Estaba frente al frontis de la vieja iglesia abandonada que estaba en el bosque, en las afueras del condado. Lawrence lo había planeado todo. Había estudiado el terreno. Sacó de su mochila una ganzúa y con ella abrió la puerta de madera. Ingresó a la iglesia. Subió al segundo piso, a la torre, en la cual había una ventana con unos tablones clavados, aunque se podía ver partes del interior desde afuera. Vio una silla puesta y se subió a la silla. Echó una mirada a la ventana. Fue cuando vio a través de las rendijas a una persona parada en el bosque mirándolo. Era él. Sí, era él, aunque algo siniestro. Ese joven movió sus labios como si dijera algo, y de manera ilógica escuchó una voz en su cabeza. Suicídate, tal como morimos nosotros. Él, asustado, se marchó de allí. Al salir de la iglesia y pasar por el bosque, no vio ni se topó con el extraño. Era un lugar antiguo, escondido en el campo, pero con un grueso grupo de árboles a un lado y detrás. Era el tipo de lugar al que probablemente no le daría una segunda mirada. Verá, siempre me han atraído los lugares abandonados. Quiero conocer su historia, por qué se volvieron así. A primera vista, pensé que era una casa antigua. Eso es algo bastante común en esa área, y ya era tarde para visitar a un amigo, así que pasé de largo. Fue mientras visitaba a mi amigo que la curiosidad comenzó a arrastrarse al fondo de mi mente. Cuando me fui, me había resuelto a ir a verlo.
Aparqué al otro lado de la calle, asegurándome de que mi coche estuviera parcialmente oculto a la vista para no llamar la atención. Crucé la calle, con el corazón martilleando dentro de mi pecho, sentía como si latiera más rápido con cada paso que me acercaba. Había un cartel, aunque muy descolorido y con cambios visibles realizados a lo largo de los años, como los tiempos de servicio. Histórico, Schoolhouse, East 1890, me dije. El porche todavía tenía 2 bancos a cada lado de las puertas dobles que daban a la sala principal, con una linterna encima de uno de ellos. El porche no era para personas altas, murmuré para mí mismo mientras casi me golpeaba la cabeza. Había una zona de picnic, sorprendentemente en buenas condiciones. Las mesas de picnic eran de cemento sólido, justo en el camino de un hermoso sol. Junto a ella, había otra zona de picnic, esta más completa, con mesas de picnic de madera y chimenea. En el lado opuesto había una cancha de baloncesto, con la mejor mitad del pavimento roto hasta el punto en el que la hierba se asomaba. Fragmentos podridos y andrajosos de lo que una vez fue una red se aferraron al aro. Más allá de la cancha de baloncesto, había una letrina, así que seguí los prácticos escalones hacia ella. Había un candado, aunque estaba colgado allí, casi como si solo pudiera decir que tenían uno para él. Era agradable, para una letrina, con un pequeño porche, hasta que vi algo rayado en la madera al lado de la puerta. No te muevas, tan claro como el día, con una flecha debajo. Sí, no hay problema, me dije a mí misma mientras me moví hacia un lado del lugar, al lado del área de picnic. Entré a la habitación contigua a través de una puerta, sin puerta, y me encontré en una habitación bastante espaciosa. Un círculo de sillas se colocó en el centro de la habitación, la luz del sol brillaba a través de los diversos trozos que salían de las ventanas. Me acerqué y vi libros en cada silla. No había 2 iguales. Oye, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó una voz fuerte. Me quedé paralizada, insegura de lo que acababa de escuchar, pero demasiado paralizada por el miedo para comprobarlo. Los pasos resonaron lentamente, hasta que pude sentir el aliento caliente de alguien en la parte posterior de mi cuello. Abrí la boca para gritar, pero una mano enguantada la cubrió. Me di la vuelta para mirar a la persona, no por mi propia elección. Era como si una fuerza poderosa más allá de mi comprensión me obligara a hacerlo. Me acerqué a la puerta lateral con precaución, con cuidado de no poner un pie en la madera podrida que estaba cerca de la entrada. Con cautela, puse una mano en la puerta, esperando que estuviera cerrada, pero tratando de abrirla de todos modos. Para mi sorpresa, se abrió tan fácilmente como lo haría mi propia puerta. Supongo que debería haber sido otra advertencia, pero estaba demasiado emocionado para que me importara. Entré por la puerta y entré en una cocina, si se puede llamar así. Había cortinas en una ventana, pero la otra estaba tapiada. Había algunas latas de pintura, pero aún había un pájaro viviendo en el armario. Era un hombre, aunque no estaba vestido como en esa época. Llevaba zapatos de vestir negros recién lustrados, pantalones grises, un chaleco abotonado sobre una camisa de vestir blanca, con una bonita corbata y chaqueta a juego. Llevaba guantes de cuero negro, que ahora sabía que eran los mismos que me tapaban la boca. Tenía un bigote espeso, ligeramente girado en forma de manillar. La siguiente conversación, si se puede llamar así, siguió. Yo, aquí, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Me las arreglé para ahogar eso. Él, jovencita, debería preguntarte lo mismo. Entras aquí, vestida de manera extraña, y atreverte a hablarme antes de que yo te hable. Me aclaré la garganta, con cuidado de hacerlo lo más silencioso posible. Entonces, me di cuenta. La ropa, la actitud. Señor, ¿qué año es?, le pregunté. Bueno, es 1890, querida, respondió. Aturdida, le respondí, no lo es 2019. ¿Te atreves a mentirme en mi lugar de adoración?, gritó. ¿Lugar de culto? Estás loco.
como si se hubiera usado en décadas, me burlé. Oh, si lo ha hecho, mira a tu alrededor, dijo, sonriendo. Parpadeé y en un instante el lugar se transformó. Lo que alguna vez fueron ventanas rotas se volvieron agradables y volvieron a estar completas, las paredes estaban bonitas y recién pintadas, las cortinas andrajosas nuevas, los pisos de madera brillante en lugar de alfombras, y la gente llenaba los agradables bancos de madera pulida, como si el lugar acabara de terminar de construirse ayer. Espera, retrocede. La gente llenaba los bancos. No, eso no puede ser correcto, pero los vi, claros como el día. ¿No te unirás a nosotros?, me preguntó, mientras todos se volvían para mirarme. Parecían normales, pero sus rostros estaban desprovistos de cualquier emoción, no la característica de un feligrés feliz. Puede que haya pasado un tiempo, pero todavía recordaba cómo era. Había algo en algo que comí. Porque no hay forma. Esto no podría ser real.